Buenas noches. El Señor Jesús les continúe bendiciendo. Saludos, ¿cómo están? Entonces agradecido con el Padre por este tiempo, por este compartir y también saludos y buenas noches para todos entonces los que se conectan a través del internet. Y bien, entonces agradecido con el Padre por este tiempo, por este poder compartir juntos esta vida de fe por un día más, porque con el entendimiento sabemos que un día más significa un día menos. Y entonces hoy estamos más cerca que cuando creímos al principio, y eso es lo más grandioso, lo más maravilloso. Bien, ¿todo bien? Más o menos, ¿cómo está la cosa? Bueno, bien, entonces agradecidos entonces, vamos a orar y vamos a darle gracias al Padre y vamos a encomendarnos al Padre, a su gracia, a su buena voluntad. Vamos a concluir esta noche esta enseñanza acerca de ocupémonos de, sí, ¿cómo es? Ocupémonos en nuestra salvación. ¿Ven? ¿Se acuerdan? El tema de la enseñanza. Ocupémonos en nuestra salvación. Hoy vamos entonces a terminar y una vez entonces vamos a aprovechar para orar pidiendo pues para que sea el Padre conmoviéndonos y ayudándonos, dándonos dirección acerca de ese tema pues que vamos a comenzar Dios mediante el próximo lunes para poder continuar entonces creciendo en su gracia, en el conocimiento y en el entendimiento de su voluntad. ¿Están de acuerdo? Entonces oramos. Dios Padre nuestro, en el nombre maravilloso de tu Santo Hijo, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo y mis hermanos, Señor, venimos delante de ti, Padre, en esta hora. Agradecidos, Señor, por este poder, Señor, compartir juntos esta vida de fe, Señor, y poder, puestos de acuerdo, venir, Señor, a confesarte a ti como el único Dios verdadero, el Creador del cielo y de la tierra, y también para confesar a tu Hijo Jesús el Cristo como el único, Señor, suficiente Salvador de nuestras almas. Te damos gracias, Padre, porque sabemos que no es de todos la fe y que no en todos hay este conocimiento, Padre. Hoy nosotros podemos, Señor, por esta tu gracia, Señor, entender, Padre bueno y misericordioso, que no han sido nuestras propias obras justas o injustas, que no consiste en lo que hayamos hecho o dejado de hacer, que nos podemos o nos impide, Señor, acercarnos a ti, sino que justificados únicamente a través de esa justicia tuya que es por medio de la fe en tu Hijo Jesucristo y de su obra en la cruz, la sangre que Él derramó para el perdón de nuestros pecados. Habiendo, Señor, recibido esta salvación tan grande por medio de la fe en Él, podemos decirte, Abba, Abba Padre nuestro. Muchas gracias, Padre. De verdad que esta vida y 1000 vidas no serían suficientes para pagar este gran privilegio, Padre nuestro. Estamos agradecidos, yo y mis hermanos, Señor, y con esa gratitud en nuestros corazones, en el nombre de Jesús de Nazaret, venimos, Señor, delante de ti clamando, pidiendo, Padre, que tomes tu control, Señor, de nuestras vidas, que tu reino venga con poder en esta hora, que nos abras las escrituras, Señor, y nos des la sabiduría, el poder, la revelación de tu bendita palabra. Ayúdanos, Señor, para que nosotros, Señor, de manera diligente, Señor, esforzada y valiente, nos ocupemos en esta salvación, Señor, por amor a tu nombre, Señor. Ayúdanos, Señor, para no descuidar esta salvación tan grande. Ayúdanos que cada día más y más sea, Señor, revelado, Señor, el valor, Señor, de esta salvación. Que lo tengamos, Señor, como el más alto, el más grande tesoro, Señor. Por favor, Padre, te lo pedimos, Señor. Trae, Señor, esa revelación, Señor, a nuestras vidas, a nuestro espíritu, Padre celestial, del reino de los cielos, Señor. Te lo pedimos, Padre bueno, y a tu gracia, Dios de los vivientes, tu buena voluntad, nos encomendamos en esta hora y en el nombre de Jesús oramos y damos gracias. Amén y amén. Bien, amados hermanos, entonces, para comenzar, como siempre, pues de alguna manera quisiera saber si hay alguien que de forma voluntaria, entonces quiera compartir algo acerca de la clase que tuvimos la semana pasada. Alguien que quiera hacer un comentario, que haya algo que entonces le haya llamado la atención, que quiera compartirnos.
Estábamos Sí. repasando un poco las notas que tomó la hermana Gabriela y pues compartir ahí que concluimos que el pecado es un problema que el hombre no puede solucionar por sí mismo, que la forma en la que el hombre puede, la única forma en que nosotros los hombres podemos quitar toda idolatría es por medio de la fe en su Hijo Jesucristo, y que esa salvación para nosotros, ocuparnos en ella es por medio de esa fe en Él, o sea, puesto los ojos en eso, en lo que es la salvación, esa salvación tan grande. Gracias, muchas gracias, mi hermano en Ben. ¿Alguien más que quiera aportar? ¿Alguien más que quiera hacer algún comentario? Mi hermano Oscar, sí. Sí, buenas noches. Buenas noches. Para la elección pasada tomamos como referencia, bueno, el Señor nos llevó por ese versículo, bueno, ese pasaje de la Biblia de el joven rico, y cómo este joven se presentó delante de nuestro Señor Jesucristo justificándose por sus obras, y cómo nuestro Señor Jesucristo le enseña, amándole, ¿verdad? Cómo le enseña que es por medio de seguirlo a Él y no por su propia justicia. También nos enseña en ese pasaje acerca de que no podemos tener dos dioses, ni dos señores, dos señores, como dice la Biblia. También en ese pasaje también nos llevó a los 10 mandamientos, donde los primeros 4 mandamientos se refieren al pecado del espíritu y los restantes 6 al pecado de la carne. Y que solamente, sí, como nos comentó nuestro hermano en Ben, que solamente por medio de la fe en Jesucristo el hombre puede recibir la salvación, no hay otro medio, que solamente Dios provee su cordero, o sea, Él provee para nuestra salvación, y la manera que provee también es perdonando el pecado al hombre por la fe en su Hijo Jesucristo. Gracias. Bien, muchas gracias, mi hermano Oscar. ¿Alguien más, por favor, que quiera participar, quiera compartirnos? ¿Alfonso? ¿No? Bueno, yo creí que había hecho. bueno, lo mi que, hermano, eso, Gastón, eso. bueno, lo que caló en mí fue pues que para el pecado no existe ninguna solución humana ante Dios. Eso fue lo que más me llamó la atención, aparte de lo que el hermano Oscar ya dijo. Bien, gracias, hermano Gastón. ¿Alguien más, por favor? ¿Alguien más que quiera entonces compartirnos sus impresiones con respecto a el tema, a la enseñanza, perdón, de la clase pasada? Buenas noches. Buenas noches, mi hermana Ani. Sí, retomando lo que mencionó el hermano Oscar con respecto al joven rico, lo que aprendimos era que pues él se sentía justo porque estaba cumpliendo los mandamientos de amarás a tu prójimo, pero la parte de amarás al Señor tu Dios, esa parte fue la que él olvidó, ¿verdad? Y no quería pues dar ese paso. Entonces aprendimos que desenfocarnos de amar al Señor tu Dios es caer en el pecado, ¿verdad? Que tenemos que estar enfocados en ese punto, y pues obviamente al estar enfocados en eso estamos cumpliendo los demás mandamientos. Creo que eso sería mi aporte. Perfecto, gracias, hermana Ani. Hermana Gabriela. Buenas noches. Buenas noches. Creo que a mí me exhorta mucho y creo que lo resumiría en las siguientes 2 ideas.
no voy a necesitar la salvación hasta que entienda el poder que tiene el pecado en la vida del hombre, en el espíritu, después de la muerte. O sea que el pecado va a tener consecuencia eterna, de condenación eterna para mi espíritu, y hasta que yo no entienda ese poder que el pecado tiene, no voy a requerir la salvación. Punto número 1. Y el punto número 2 es que no me voy a ocupar en la salvación hasta que no entienda el valor que esa salvación tiene. Mientras esas dos cosas no ocurren, ni voy a necesitar la salvación ni la voy a cuidar. Es hasta que yo entiendo mi condición de pecado y el valor que tiene la salvación, que entonces todo esto cobra sentido. Bien, muchísimas gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Entonces, en esta hora que quiera aportar algo más, ¿nadie más? Bueno, listo, perfecto. Entonces, nadie más, dejamos ahí. Bien, entonces, estábamos aprendiendo acerca de la salvación y pues efectivamente, entonces, de alguna manera, lo más maravilloso tal vez que entonces pudimos aprender es acerca de la necesidad imperante de ocuparnos de esa salvación. Hablamos y aprendimos entonces acerca de esa salvación tan grande que, ¿cómo se recibe esa salvación tan grande? ¿Cómo se recibe la salvación? ¿Por qué? Por medio de la fe. Y la fe es por el oír la palabra de Dios. Entonces, sí, efectivamente, la Biblia es el libro que contiene la palabra de Dios. La palabra de Dios hablada por medio de los siervos, los profetas, y la palabra de Dios hablada por medio del Hijo. La palabra de Dios produce fe. ¿Ve? Y la palabra de Dios hablada a través del Hijo, el Evangelio, también produce fe. Pero que entonces, ¿cuál es realmente el propósito de la fe? ¿Se acuerdan? ¿Qué dice? ¿Quién me puede decir en qué parte? ¿Uno qué? Entonces, a ver, por favor, a ver cómo es como aprendimos por la Biblia, entonces, moviendo las manitas, moviendo las hojitas, entonces, que chille, a ver, que suene. ¿Cómo dice, hermano Juan Manuel? ¿En dónde? ¿En qué porción? ¿En qué parte? ¿Cierto? Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Ok. Entonces, estamos claros que el propósito de la fe es la salvación. Y la forma, la manera por medio de la cual se recibe esa salvación es a través de la fe. Y la fe en Romanos 10:17 dice que viene por el oír, y el oír por las palabras del Mesías, por la palabra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cuál es esa palabra de nuestro Señor Jesucristo? El Evangelio del reino de los cielos, ¿cierto que sí? Bien, entonces ya ahora que aprendimos acerca de esta salvación, ¿en qué consiste y cómo se obtiene? ¿Se acuerda que aprendimos acerca también de en qué consiste cuando hablamos de salvación cristiana? ¿A qué estamos entonces haciendo referencia? Ok. Hablamos entonces acerca de salvación, ¿cierto que sí? Pero ¿de cuál es la salvación que habla la fe cristiana? ¿Ser salvos de qué? Ok, Mateo capítulo 1, versículo 20. Y
y 21. ¿Se acuerdan? 18 al 21. Por favor. Son versículos puntuales, los tocamos, los vimos. Si hablamos y no los manejamos, es falta de estudiar, de repasar. Porque estos versículos los vimos. ¿Qué dicen? El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, por lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Ven? Con versículo. Es que con versículos lo aprendimos. Es que lo aprendimos es con versículos. Este versículo fue específicamente el que tocamos cuando hablamos acerca de ser salvos de qué. Y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de los pecados. Los ángeles en Lucas también lo tocamos, porque os ha nacido hoy un ¿qué? Salvador, que es Jesucristo, que es, ok, entonces todo el tiempo lo vimos. Entonces, ¿de qué es que habla esa salvación cristiana? ¿Cuál es esa salvación cristiana? Hay muchos tipos de salvación. Hay muchos tipos de salvación, muchas fe, muchas creencias, ¿se acuerda? Hablan acerca de salvación. Nuestro Señor Jesucristo también vino y manifestó entonces y dio entonces alivio y salvación a los hambrientos, a los paralíticos, pero finalmente murió en la cruz para salvarnos del pecado. ¿Para salvarnos de qué? De la condenación, del pecado. Entonces, hablar de salvación, no podemos hablar de salvación sin hablar acerca de pecado. ¿Cierto que sí o no? Entonces, el Señor Jesucristo, cuando yo digo Él es mi Salvador, ¿a qué estoy refiriéndome? ¿A qué estoy haciendo referencia? Si yo digo que Jesucristo es mi Salvador, ¿qué es lo que estoy diciendo? Que Él pagó el precio por mi pecado. Me salvó del pecado. ¿Cómo me salva del pecado? Pagando Él. La paga del pecado es la muerte, pero Él sufrió la muerte por mí. Entonces me salvó de mi pecado. Me libró de la condenación de mi pecado. ¿Ven? Todos esos aspectos entonces es importante que nosotros repasemos, amados hermanos, y los tengamos claros. Conceptos que son vitales para nosotros en nuestra vida de fe. Bien, entonces una vez que ya entendimos acerca de qué es esa salvación, en qué consiste esa salvación, cómo se obtiene esa salvación y cómo entonces la hemos recibido y cómo la recibimos. Por gracia, por gracia, por gracia, por gracia, por medio de la fe. ¿Cierto que sí o no? La recibimos por medio de la fe, claro que sí, pero la recibimos por gracia. Por gracia, o sea, es el regalo de Dios. Es un regalo, la salvación es el regalo de Dios. La salvación es entonces, digamos, la comida, la mesa que el Padre provisionó para nosotros. Por eso en el Salmo 23 dice: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. O sea, alrededor de todos están los demonios, las huestes de maldad, las cortes de maldad, y yo puedo y estoy sentado a la mesa con el Señor por su gracia, por la salvación. Entonces ese es el alimento, la comida que el Padre
provisionó para nosotros la salvación. Y bien, entonces ahora que hemos recibido esta salvación tan grande, ¿qué es entonces lo que debemos hacer? Cuidarla. Cuidarla. Cuidarla, cuidarla. ¿Pero por qué? ¿Pero se la van a quitar? Sí. ¿Se le va a perder? Sí. ¿Se la van a robar? Claro, el ladrón vino para robar, para matar y para destruir. Entonces, ese es el punto aquí, que es en el cual nosotros debemos entonces enfocarnos. ¿Ve? Todo aquello que aprendimos y hablamos acerca del desconocimiento del valor de la salvación, vimos entonces el peligro que conlleva que la iglesia no tenga clara, que la iglesia no tenga claro cuál es el fundamento, que el fundamento es la salvación, ¿cierto que sí o no? Que no hay nada más grande que la salvación, que no hay nada más maravilloso, que de qué le sirve al hombre ganar el mundo y todo lo que en él hay si pierde su alma. ¿Sí están claros? ¿Sí me siguen? ¿Esto lo aprendimos o yo me lo estoy inventando? ¿O fue que me pareció a mí que fue que lo hablamos en estas clases? Que no hay más grande, no hay nada más grande que la salvación. Que entonces el valor, el tamaño de la salvación es igual al tamaño de Jesucristo. ¿También lo hablamos o no lo hablamos? ¿Que cuán grande es esta salvación? Igual a Jesucristo. Porque Él es la salvación. Y cuando entonces no hay el entendimiento en la iglesia o en el creyente acerca de la relevancia, de la importancia, del fundamento que es la salvación, por eso entonces se acuerda que ¿cuál es el peligro? Que entran las herejías. Entran las herejías. Y entra otro evangelio. ¿Se acuerda que hablamos acerca del otro evangelio? Pero que no que haya otros, sino que hay algunos que lo perturban, lo pervierten, perdón. Lo pervierten. ¿Ve? Entonces hay algunos que lo pervierten. Entonces ahora, por eso, la palabra de nuestro Señor Jesucristo es ¿cómo? El mandamiento del Señor, la recomendación, la exhortación que el Señor nos está haciendo. Velad. No se quede dormido para que no pierda la salvación, para que no le roben la salvación, porque entonces esa salvación es el tesoro más grande. Y usted sabe que todo aquello que tiene valor es codiciado, ¿cierto que sí o no? Entonces usted tiene un relojillo ahí de 50 pesos, nadie se lo quita. Usted carga un reloj de 1.000.000 de colones, va a ver que entonces muy probablemente usted se le pierde un teléfono. Usted tiene un teléfono de 2 corrientazos y lo deja en cualquier parte y lo llaman. Ay, venga, llévese eso. Si usted tiene un iPhone 15, ya lo perdió. De por hecho que lo pierde. Porque las cosas valiosas tienen enemigos. Porque las cosas valiosas corren riesgo. Entonces, esa parte es importante que yo, como nosotros, como iglesia, como creyentes, entonces tengamos en cuenta, tengamos presente de que si hemos entendido el valor tan grande que tiene esta salvación, pues ahora entonces nosotros debemos esforzarnos, debemos esmerarnos, debemos estar atentos para no perder esta salvación. Cuidar esta salvación. Y cuidar esta salvación, esa salvación es la manifestación del amor al Señor. Cuán importante y cuánto cuidado tenga uno por la salvación es la manifestación del amor que tenemos para el Señor. Para la persona que la salvación es importante, pero que no lo es todo, usted y yo podemos darnos cuenta de que esa persona no tiene conciencia acerca del significado correcto de la salvación
o esa iglesia incluso no tiene conciencia correcta acerca del valor y del significado de la salvación, cuando no tiene amor al Señor. ¿Ve? Cuando no tiene amor al Señor. Porque el amor realmente al Señor es la manifestación, la manifestación del amor al Señor es el cuidado, la importancia, la relevancia que para mí, para nosotros tenga la salvación. ¿Ve? Y que cómo lo manifestamos. Entonces, como dice el Señor, el que me ama, mis palabras guardará. ¿Se acuerda? Miremoslo, Juan 14. El que tiene mis palabras y las guarda y las obedece, ese es el que me ama. Juan 14, 21. Juan 14, 21. ¿Qué dice? Ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Amén. Entonces, el amor al Señor se traduce en el conocimiento y la obediencia a su doctrina, a su palabra. ¿Ve? Y cuando entonces yo amo al Señor, entonces yo me esfuerzo en conocer y en obedecer su palabra. Eso es entonces, escúchenme bien, igual a decir que yo me estoy ocupando del cuidado de mi salvación. Esa es la forma, esa es la manera en la que yo cuido la salvación, por medio de la obediencia a la palabra del Señor. ¿Y cuándo es que yo pongo en juego o cuándo es que yo descuido o pongo en riesgo mi salvación? Cuando comienzo ¿a qué? A desobedecer. Cuando comienzo a desobedecer. Apenas yo empiezo y de alguna manera viene la aflicción, viene la circunstancia, viene la lucha, viene la prueba y soy confrontado y tengo que tomar una decisión y obedecer o desobedecer la palabra del Señor. Entonces, de acuerdo a la decisión que yo tome, eso lo que va a manifestar es la importancia, la relevancia que para mí tiene la salvación. Y lo que va a traer la seguridad a mi espíritu, a esa salvación, a mi salvación, lo que le va a dar, perdón, la seguridad a mi salvación es entonces la obediencia. ¿Por qué? Porque entonces aprendimos acerca de que la obediencia trae recompensa, ¿cierto que sí o no? Y yo hablé acerca de que entonces la recompensa de parte del Padre a la obediencia es por medio de cada día, cada vez más, manifestarnos el valor, la importancia de la salvación, ¿se acuerda? Entonces nos acerca más a Él, nos atrae más a Él. Y entonces ahora ya el que está haciendo o el que está realmente velando por mi seguridad es el Padre. ¿Ve? Es el Padre mismo el que está teniendo cuidado de mi salvación. ¿Ve? Es el Padre mismo el que está teniendo cuidado de mi salvación. En el momento que yo entonces entro en pereza espiritual, no busco el rostro del Señor en oración, no leo, no medito la palabra, no participo en las enseñanzas, no me congrego el día del Señor para la predicación del Evangelio, entonces comienzo a descuidar mi vida de fe, llamémoslo así, o empiezo a bajar la guardia, empiezo a desobedecer, entonces lo que estoy poniendo en riesgo es que mi salvación. Estoy poniendo en riesgo la salvación.
Entonces las personas están pensando, ok, que el pastor los llama porque no se congregan o han dejado de congregarse, no están participando en el estudio, no están conectados, y es que el pastor, o sea, ay, qué pereza. ¿Pero por qué? No, pues porque es bonito verlo, porque qué bueno es entonces poder saludarlo, qué bueno es que la iglesia esté cada vez más llena y haya más gente el domingo. No, porque yo como pastor sé y entiendo claramente que cuando empieza a haber esa actitud en el cristiano, entonces lo que está en riesgo es su salvación. Que lo que está en peligro es su salvación. Entonces, ¿usted qué piensa? Que si uno no va a la iglesia, entonces si uno no se congrega, entonces pierde la salvación. Si uno no lee la Biblia, entonces si usted no obedece, pierde la salvación. Pero entonces usted está diciendo que entonces finalmente la salvación es por gracia, ¿no? Entonces finalmente no es por gracia, sino que viene siendo ¿por qué? Por obras, pero no. Porque estamos dejando claro que la recibimos por gracia, pero la sostenemos por obras. ¿Está claro o no? O hay confusión en eso. Porque yo recibí el regalo. El error y la mentira y la herejía, el engaño de, digamos, esas herejías y esas doctrinas de error, de mentira y engaño que enseñan acerca de que la salvación no se pierde, que hablan acerca de la predestinación, es precisamente entonces ese, que es que Dios es el que da la salvación, que la salvación pertenece a nuestro Dios y que entonces el creyente como tal, ellos afirman en su doctrina y en todo eso tergiversado que tienen, en toda la confusión que hay en sus doctrinas, entonces de que no existe o que no hay la voluntad del hombre, que el hombre no tiene en su condición caída de pecado, no tiene voluntad y que por ende entonces no puede ni siquiera cuidar su salvación, que todo es y depende única y exclusivamente de ¿quién? De Dios. Por eso a Él sea la gloria. Ese es el versículo favorito de ellos. Usted los oye y es como estar entonces repitiendo una muletilla. A Él sea la gloria. Esa es la máxima de ellas. A Él sea la gloria. A Él sea la gloria. Porque entonces Dios te dio la salvación y ahora Dios es el que te cuida esa salvación para que toda la gloria sea a Él. Pero si yo digo, no, a Dios me dio esa salvación y ahora esa salvación es mi responsabilidad para, con el Espíritu Santo, trabajar para conservar y crecer en esa salvación, entonces ahora no, la gloria ya es para mí. No, de ninguna manera. De ninguna manera. De ninguna manera, no estamos hablando acerca de que la gloria sea para nosotros o que la gloria cambie de para quién es la gloria. Pero estamos dejando claro es que entonces realmente, pues la manifestación del amor es el actuar. Por eso el Señor Jesucristo dice, el que me ama, mis palabras, ¿qué? Obedece. Entonces si ve que está hablando, está diciendo que el amor tiene una acción o no. En la doctrina de los salvos, siempre salvos, en esa herejía no hay acción. No hay acción, solamente existe el amor de Dios. Y no hay una relación como tal donde entonces Dios me ama y yo a ese amor entonces tengo una respuesta. Tengo una respuesta. Pero el Señor está diciendo lo contrario. Vea, el que me ama, mis palabras, obedece. Entonces está diciendo que yo realmente para amar al Señor tiene que ser algo más que simplemente decirle te amo. Sino que tengo que entonces ¿qué? Obedecerlo. Pero ¿quién lo tiene que obedecer? ¿Dios también lo tiene que obedecer?
Dios también tiene que obedecer. Yo tengo que, entendamos, amados hermanos, si ve que es que no es complejo, no es difícil. Amar es una decisión. Amar es tomar una decisión. En eso consiste el amor, en tomar una decisión. Si usted entonces está agradecido porque el Señor lo salvó de la condenación eterna, entonces usted ama al Señor y ya tiene que tomar una decisión en su vida. ¿Se acuerda entonces que dice allá en Primera de Juan acerca de el amor al mundo y el amor a Dios? Que el que ama a Dios no ama al mundo, y que el que ama al mundo no ama ¿a qué? A Dios. Entonces está el mundo y está Dios. ¿Tiene que tomar qué? Tiene que tomar una decisión obligatorio, sí o no. Pero como en esa herejía que les decía yo, que les compartía yo de esos salvos siempre salvos, el hombre no tiene voluntad, entonces no puede tomar una decisión. No puede tomar una decisión, es absurdo. No tiene ningún sustento bíblico, no tiene absolutamente ningún sustento bíblico. Porque la verdad, entonces, la Biblia nos enseña acerca de la naturaleza de Dios, y Dios es amor. Y está dejando claro entonces que hablar de una relación con el Dios que creó el mundo y todas las cosas que en ellas hay, si Él es amor, es una relación que está fundamentada ¿en qué? Pues en el amor, ¿cierto que sí o no? Y que entonces en el amor yo tengo que tomar una decisión. Y que yo no puedo entonces decir o hablar acerca de amor sin tomar una actitud proactiva hacia esa otra parte. No, porque es que entonces usted sabe que lo amo, pero no manifiesta el amor, pero no obra el amor, entonces no es amor. No es amor, porque entonces el Señor Jesucristo está diciendo que el amor no consiste en decirme te amo, sino el amor consiste en hacer, para que conozcan que amo al Padre, como el Padre me mandó, así hago, vámonos de aquí. ¿Ve? Entonces esa parte, mis amados hermanos, tener claro el entendimiento acerca de esta verdad es lo que entonces hace que usted y yo podamos realmente entender que únicamente por medio de la obediencia, entonces yo puedo permanecer a salvo. En esa salvación puedo estar seguro. Pero que en el momento que haya desobediencia y que yo comience a embriagar, como dijo el Señor, y a tomar parte con los borrachos, entonces en ese momento, en el momento que empiezo a ver desobediencia, lo primero que yo debo entender, el peligro que tengo, el peligro que hay, es que la salvación se pierde. ¿Ve? Por eso dice en Hebreos, y lo repasamos una y otra vez, ¿cómo escaparemos nosotros y qué? Si descuidamos una salvación tan grande. ¿Y cómo descuidamos una salvación tan grande? Descuidando ¿qué? Nuestra vida de fe. Dejándonos de congregar, dejándonos de orar, dejando de leer, dejando de participar, dejando de obedecer. ¿Ven? Pero eso no tiene que o no está relacionado con recibir la salvación. Está relacionado con sostenerla, conservarla. ¿Ve? Y esa parte entonces, mis amados hermanos, es fundamental. Si ya tenemos claro entonces que es tan preciosa, que es tan maravillosa esta salvación y que no hay nada en este mundo que se compare a ella, entonces tenemos ahora que tomar una decisión. Y que tomar una decisión es entonces a quién vamos a amar. Si vamos a amar al Señor, entonces Él dice, si me van a amar, tienen que vivir para mí. ¿Cierto que sí o no? Si me aman, tienen que vivir para mí, porque en eso consiste el amor.
en vivir para la otra persona. Eso es el amor. Eso es el amor, y es algo que implica que conlleva diario tomar una decisión. Y si ustedes se dan cuenta, es lo que nosotros en la vida más hacemos. Tomar decisiones es prácticamente lo que ocupa la mayor parte de nuestras vidas. ¿No se han fijado ustedes o no? ¿No se han fijado que en eso nos la pasamos? ¿Me levanto ya o me levanto ahorita? ¿Se acuerdan? ¿Qué me voy a poner? ¿Qué voy a desayunar? ¿Qué voy aquí? Todo el tiempo estamos tomando una decisión. De igual manera, entonces, hoy, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a amar al Señor? Entonces, si con el entendimiento digo, voy a amar al Señor, entonces tengo que escuchar qué es lo que el Señor me va a decir, para poder entonces obedecerlo. Porque el que me ama, el que tiene mis mandamientos, y los obedece, ese es el que me ama. Entonces para mí pensar en no leer la Biblia o no participar en la lectura, o no tener en la lectura, mi tiempo de lectura, mi tiempo de devocional, mi tiempo de oración, y no estar expuesto a la palabra de Dios, entonces no es un acto religioso, es un acto de fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios, ¿se acuerdan? Y que todo lo que nosotros necesitemos, o todo lo que queramos, o todo lo que añoremos recibir de parte de Dios, la única forma, la única manera de recibirlo es ¿cómo? ¿Cuál es la única forma de recibir de Dios? No, sí, pero por medio de la fe. No hay otra manera. No hay otra forma, nada se puede recibir de Dios. La salvación, ¿por medio de qué la recibimos? Por medio de la fe, ¿cierto que sí o no? ¿Dijimos o no? Y si la salvación, que es lo más grande, lo recibimos por lo medio de la fe, lo más pequeño lo recibimos por medio de qué? Todo, absolutamente todo. La fe es la manera, la forma en que el hombre puede relacionarse con Dios. Es la única manera, es la única forma. Y nada puede recibir el hombre de parte de Dios, y ningún tipo de relación puede tener o haber entre el hombre y Dios, el Dios invisible, el creador del cielo y de la tierra, si no es a través de la fe. Todo es por medio de la fe. Entonces el esfuerzo, la decisión, lo que yo tengo que tomar todos los días es que mi fe aumente, y la fe es por el oír, y el oír es por la palabra de Dios. Entonces leo la Biblia para producir la fe, para que produzca la fe. Oro para que el Espíritu Santo actúe para que la Biblia produzca la fe. Y ese es entonces el todo en mi vida. El todo en mi vida, pastor, pero entonces acuérdese que uno también tiene tantas necesidades. Pero el Señor Jesucristo está diciéndoles, cuando le dejan claro que tienen muchas necesidades, ¿cómo los llama? ¿Cómo los llama? ¿No se acuerda? Hombres de poca fe. Leámoslo en Mateo porque se nos olvida. El afán y la ansiedad. Capítulo 6, versículo a partir del 25. Dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de vestir, ¿qué? De beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ¿no valéis vosotros mucho más que ellas?
¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Los lirios del campo, ¿Cómo crecen? No trabajan ni hilan. Pero os digo, que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? ¿hombres de qué? Pastor, pero es que también el Señor sabe que somos carne, sí, claro. Claro que sí, que el Señor sabe que es carne, ¿sí o no? Y que por eso entonces dice la Biblia que los que se acercan a Dios por medio de la carne es imposible acercarse a Dios. Tienen su religión. El Señor conoce, el Señor sabe que también somos carne, ¿sí? Entonces que conoce que usted es un cristiano carnal. Usted es un cristiano carnal y habla acerca de los cristianos carnales o no. ¿Recuerdan Romanos 8? De los que viven por la carne, que son cristianos, y de los que viven por el Espíritu. Pero ¿cuál es la diferencia? Que los que viven por la carne no pueden agradar a Dios. ¿Ve? Porque son hombres de ¿qué? ¿De qué? De poca fe. Pero el Señor conoce, el Señor sabe, pastor. O sea que me decía una persona una vez, me decía, es que, o sea, usted es un espiritualoide. Todo es entonces espiritual. Todo es espiritual, pero ¿para quién? Para los espirituales. Para el hombre natural las cosas del espíritu son ¿qué? Locura. O sea, imposible, imposible. Es una locura que yo con todas estas circunstancias que tengo, con estas necesidades que tengo, con el hambre que hay en la casa, con la circunstancia que tengo con mi esposa, con la circunstancia que tengo con mi hijo, entonces me concentre simplemente en anhelar con todo mi corazón, leer la Biblia para ver qué Dios quiere decirme, para ver qué tengo que obedecer. Estaba como jalado el pelo eso, ¿sí o no? En vez de pronto aprovechar mejor el tiempo y ponerme a pedirle al Señor y ponerme a rogarle y a implorarle para que me ayude con esa hipoteca, para que me ayude con ese cáncer, para que me ayude con esa circunstancia tan fuerte que estoy pasando. Pero entonces está diciendo la Biblia que si pedimos cualquier cosa conforme su voluntad, Él nos oye. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Aprendimos, ¿se acuerdan? ¿No recuerdan? Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 3 y 4. Lo aprendimos, bueno, yo menos mal me acuerdo que se los enseñé. El problema es de ustedes que no se acuerdan que se los enseñé. Primera de Timoteo 2, 3. Pero lo leímos desde el 1, me acuerdo tanto. Exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Amén. El cual quiere que todos los hombres sean ¿qué? El Señor quiere que ese problema que usted tiene se le solucione. Pero más urgente que ese problema se le solucione, en particular, que se le solucione el problema eterno que tiene, que es el pecado. ¿Sí o no? ¿Ve? Ese es el punto.
Pero es que entonces a Dios no le interesan mis circunstancias, no le interesa no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. ¿Sí es así o no es así? Y que todo en la vida pasa o no pasa. Pero el pecado no pasa. El pecado acompaña al hombre por la eternidad. El pecado acompaña al hombre por la eternidad. Entonces ahí es donde cada uno de nosotros debe tener claridad acerca de, entonces, si yo entiendo la condición y la consecuencia del pecado, como decía la hermana Gabriela, entonces lo primero que yo entonces sé que necesito es la salvación. Yo teniendo entendimiento acerca de la clase que vimos la pasada, ¿se acuerdan o no? Que el pecado es un problema para lo cual el hombre no hay nada que pueda hacer. Ah, la puña. Pero yo pensé que era que uno no podía hacer, yo no podía hacer nada para ese cáncer, no podía hacer nada para esa circunstancia de la hipoteca. Sí hay solución. Eso tiene solución. Eso tiene solución. Lo único que no puede solucionar, para lo único que no hay solución, humanamente hablando, es para el pecado. Entonces, cuando ya hay ese entendimiento en mi vida, entonces yo tengo claro que lo que yo necesito urgente, por encima, primero de todo, antes que todo, es que la salvación. Entonces, en mi orden de prioridades, la prioridad número uno es ¿cuál? La salvación. Entonces ahora yo tengo que ver cómo hago para cuidar esta salvación tan grande. Y ya entonces estamos aprendiendo cómo es la forma de cuidar la salvación. ¿Cómo es la manera de cuidar la salvación? Amando al Señor. ¿Y cómo es amar al Señor? Decirle te amo y cantar, y cuando canta llora. Así también cuando oye reggaetón. Y cuando oye rancheras o cuando oye, qué sé yo. ¿Usted no ha visto? La gente canta llora cuando canta el Señor, pero en una cantina los borrachos también lloran cuando escuchan una ranchera, o cuando en un concierto escuchan una ranchera también lloran. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? No hay ninguna diferencia, porque es que el amor al Señor es la obediencia, el conocimiento y la obediencia de su palabra. Entonces, esa es la manera correcta de cuidar la salvación. Mientras yo permanezca en el amando al Señor, el Señor me ama a mí. Y si el Señor me ama a mí, lo primero que Él va a velar es por mi salvación. Él va a tener cuidado de mi salvación. ¿Ve? Esa parte es entonces la que de alguna manera no calza en esa herejía acerca de que entonces si Él es el que usted está reconociendo que Él es el que va a tener cuidado de su salvación, porque la salvación le pertenece a Él. Sí, en el tanto, en medida que yo lo esté amando. Porque es que una relación se establece. Y una relación se restablece en base al amor, ¿cierto que sí o no? ¿Cierto? El fundamento de una relación es ¿qué? Pero ustedes han visto, ustedes creen que es recíproco, que comienza igual, que entonces aquí está María y aquí está Carlos. Y María y Carlos tienen una relación. María, y ahora son María y Carlos. ¿Sí? Sí, eso es como un corazón flechado. ¿Sí? ¿Y ustedes creen que ocurrió cómo se llegó a esa relación? Porque María amó a Carlos y Carlos amó a María. Claro.
Y en esto consiste en el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Dios nos amó a nosotros primero. Entonces el que toma la iniciativa es Dios, ¿estamos claros o no? Pero el punto aquí es que esa doctrina de los salvos siempre salvos se queda ahí. El que toma la iniciativa forever y para siempre es Dios. Si entonces el que toma la iniciativa fue María, pero resulta que Carlos no correspondió, ¿esto qué? Una parte toma la iniciativa, pero la otra tiene que, exactamente, ante esa manifestación, tiene que haber ¿qué? Una correspondencia. ¿Ve? Entonces ahí es donde debemos entender, el Señor, la Biblia dice allá en Primera de Juan, vamos a buscarlo, capítulo 4, Primera de Juan, ay, Primera de Juan capítulo 4 dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros primero, le envió a su Hijo, propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos los unos a los otros. Entonces, ¿sí ve cómo dice? Está dejando claro acerca de esa incapacidad que existe en el hombre de amar, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Por causa de qué? Del pecado. El pecado lo que quita en el hombre es la capacidad de amar, porque corta la comunión con Dios, que es el amor. ¿Ve? Pero que entonces está diciendo, ¿y cuál es la exhortación? Cuando ustedes leen la primera carta de Juan, ¿se han dado cuenta que todo el tiempo habla acerca del mandamiento? ¿A qué mandamiento se está refiriendo en primera de Juan? ¿A cuál mandamiento? Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a vosotros. En eso conoceréis verdaderamente que sois mis discípulos, si os amáis los unos a los otros. Toda la primera carta de Juan está dejando claro eso. Que lo que hace la vida de fe, que lo que hace que el hombre reciba la manifestación de que el hombre ha recibido la salvación, que tiene la vida de Dios, es que la capacidad de amar en él se manifiesta. Y que puede entonces amar. O sea, puede que cumplir el mandamiento. ¿En qué se resume el mandamiento de Dios? ¿En qué se resume la ley de Dios? En el amor. Amar a Dios y amar al prójimo. Amar es el mandamiento de Dios. Amar es el mandamiento de Dios. Y Primera de Juan está dejando claro que ahora entonces que la vida de Jesucristo, que hemos recibido el amor de Dios, entonces la capacidad de amar existe, está en el hombre. Porque nadie puede dar de lo que no tiene. Pero que una vez hemos recibido el amor de Dios, estamos en capacidad de ¿qué? De dar el amor de Dios. Y si no lo damos es porque no tenemos el amor de Dios. ¿Ve? Entonces está dejando claro, está manifestando, pues por supuesto, la voluntad, la iniciativa la toma es Dios. Porque yo no puedo, ¿cómo? Estando muerto en pecados y delitos, los muertos, ¿usted ha visto un muerto enamorado? Mandando cartas, mandándote mensajes de texto, dedicándole rancheras o qué sé yo, invitando a salir a alguien. No, los muertos están muertos. Dios no es Dios de muertos, es Dios de vivos. Entonces, estando en esa capacidad de muerte, es imposible que el hombre busque a Dios.
Pero una vez que Dios le da la vida y le manifiesta su amor, ahora sí, entonces sí está esperando Dios correspondencia o no. Entonces no hay relación. No hay relación. No hay relación. Ahí es donde entonces esa doctrina pierde todo el fundamento. Porque entonces Dios hace su parte, y la parte de Dios es enviar a su Hijo Jesucristo al mundo y manifestarlo a mi vida. Darme esa salvación. Pero ahora es producto de qué? De cuán maravillosa sea esa salvación, cuánto significado tenga para mí. Y eso es lo que va a marcar el amor que yo le tenga a Dios. ¿Ve? Eso es lo que marca el amor a Dios. Cuán importante, cuán grande es la salvación para mi vida. Eso es lo que va a determinar mi obediencia. Por eso la forma de descuidar la salvación es a través de ¿qué? De la desobediencia. Porque yo cuando estoy desobedeciendo, ¿qué le estoy diciendo a Dios? Que no lo amo. ¿Por qué? Porque su salvación, que es lo más grande, no me importa. Porque su salvación, que es lo más grande, no me importa. Ese es el punto. Entonces no se llega a esto, porque efectivamente en un momento ambas partes actúan por igual. Usted sabe, hay una parte que toma la iniciativa. Y en este caso, claro que sí, la Biblia dice que en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros primero. Dios es el que toma la iniciativa. Y Dios ya como creyentes, ¿cómo toma la iniciativa? ¿Ok? Pero ¿cómo toma la iniciativa ya cuando una vez yo soy creyente? Dándome la palabra, manifestándose a mi vida a través de la palabra. Haga, deje de hacer. Esa es la relación correcta. Por eso la manera de cuidar la salvación es a través de la obediencia. ¿Pero por qué? Porque cuando yo estoy en obediencia, ¿quién es el que tiene cuidado de mí, de mi salvación? Dios mismo. Enviará a sus ángeles acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que tu pie ¿qué? No tropiece sobre piedra. Eso está diciendo ahí. Que entonces ahora Dios obra con su Espíritu Santo, sus ángeles están a nuestro servicio y todo está confabulado a nuestro favor para que así sea que tengamos que perder la vida misma de la carne, no perdamos la salvación. O si no, ¿cómo mueren los cristianos? ¿O cómo murieron los cristianos? No le importa perder la vida, perder lo que tengan que perder. ¿Por qué? Porque tienen algo más valioso. Algo más valioso. ¿Usted sabe qué es tener algo más valioso que su propia vida? Si la vida es lo más valioso para los hombres. Pero los cristianos tenemos algo más grande que la vida de la carne. El Señor dijo, todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Tenemos un conocimiento, Dios por su medio de su palabra nos está dando conocimiento que hay algo más valioso que aún la propia vida. Para el hombre natural eso es locura. Por eso entonces cuando usted y yo vemos de alguna manera en estas sectas y en estas herejías, todo eso que hablan y enseñan de ese evangelio de la prosperidad y todo eso, ¿cómo entonces viendo claramente la palabra de Dios cumplirse, que teniendo ojos para ver, no ven, y teniendo ojos para oír, no oyen? Porque entonces, ¿dónde está, digamos, el amor de Dios para Bernabé, para Pablo, el amor de Dios para Pedro, el amor de Dios para Esteban? ¿Cierto? ¿Usted sí cree que amaba a Dios a Esteban? Lo dejó matarlo a piedra. Ah, no, pero eso es antes, ahora no. Ahora no. Ahora es a toda leche. Ahora es entonces
casa, carro, y hijos del rey, y todo lo que es, o sea, ¿en cabeza de quién? Pero como lo que hay en sus corazones, el tesoro, lo más grande que hay para ellos es que las cosas de este mundo, por eso dicen cuyo Dios es el vientre, terrenales, sensuales, cuyo Dios es el vientre. ¿Ve? Entonces, claro que sí. Teniendo ojos para ver, no pueden ver, no pueden darse cuenta que no hay más grande ni más, un tesoro más valioso que la Biblia nos está enseñando que esa salvación. Y que pues corre peligro y quieren quitárnosla y van a querer arrebatárnosla a como sea el diablo y sus cortes de maldad, de maldades. Nuestro adversario, nuestra salvación tiene el enemigo. Nosotros somos enemigos, por eso la Biblia dice claramente que nos cuidemos hasta de quién, de nosotros mismos. De nosotros mismos. ¿Y cómo hago yo para cuidarme de mí mismo? ¿Cómo hago yo para cuidarme de usted? ¿Cómo hago para cuidarme del presidente? ¿Cómo hago para cuidarme del diablo? ¿Cómo hago para cuidarme? ¿Cómo hago? No puedo. Me toca después con la ayuda del Señor. El único que tiene el poder para cuidar la salvación es el Señor. Por eso yo necesito permanecer en obediencia a su palabra, para que Él tenga cuidado de mí, de mi espíritu y de mi salvación, para que Él me defienda, porque son más poderosos y más grandes que yo, aún mi propio y malvado corazón. Mi propio y mi malvado corazón es más poderoso que mi voluntad, ¿sabía usted? Entonces, es un riesgo, es un peligro. Por eso yo no puedo pensar o no puedo tener la confianza de que yo puedo cuidar mi salvación, o que mi salvación, el tener cuidado de ella dependa de mí, sino que mi vida está escondida en sus manos. Y dice, ¿quién nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús? Y el Señor Jesucristo está diciendo en Juan 10, por favor. En Evangelio según Juan, en el versículo 10, vamos a mirar desde el 22. ¿Lo tienen? Dice así: celebrase en Jerusalén la fiesta de dedicación, era invierno, y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón, y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbaráis el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús le respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todo, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Amén. Pues mi Padre que me las dio es que mayor que todo, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Mientras yo permanezca en obediencia a su Hijo Jesucristo, ¿quién puede quitarme la salvación? ¿Pero me pueden quitar la vida física? ¿Me pueden quitar la casa? ¿Me pueden quitar los hijos? ¿Me puede quitar la salud? ¿Me puede quitar todo? ¿O no le quitó todo a Job? Pero mi salvación no la puede tocar. No puede tocar mi espíritu, no puede tocar mi espíritu donde mora su palabra. No puede. ¿Ve? Entonces
Entonces esa es la forma. Entonces ya entendimos acerca de la salvación. Ahora, ¿qué tenemos que hacerla? ¿Qué hacer? Cuidarla. ¿Y cómo la cuidamos? A través de la obediencia a nuestro Señor Jesucristo. Y con la obediencia a nuestro Señor Jesucristo, ¿qué es lo que estamos manifestando? Nuestro amor. Entonces hay una relación recíproca, en justicia, en donde el Padre me ama y yo le manifiesto mi amor por medio de mi obediencia. ¿Ve? Eso es lo más grande y lo más maravilloso, mis amados hermanos. Entonces, bien, eso es, creo que de alguna manera todo lo que tengo que o debemos entonces saber acerca de la salvación. Ocupémonos en nuestra salvación. Es igual a decir, ocupémonos en conocer y obedecer la palabra de Jesucristo, de permanecer en obediencia a la palabra de Jesucristo. ¿Y cuál es la palabra de Jesucristo en la cual nosotros debemos permanecer en obediencia? Que nos amemos unos a otros como Él nos amó. ¿Y cómo nos amamos unos a otros como Él nos amó? Sirviéndonos los unos a los otros, velando los unos por los otros, sirviéndonos en la iglesia, predicando el Evangelio. Esa es la forma. Viviendo la vida de fe. Amándolo a su iglesia, amando a nuestros hermanos, amándolos, ¿cómo nos amamos? Intercediendo, orando, viendo por las necesidades, no amando solamente de corazón, sino también de hecho. Siempre esa es la forma, esa es la manera. Bueno, entonces hasta ahí vamos ahora a orar, a pedir para que sea el Padre pues ayudándonos y dándonos la sabiduría, para que pues conforme a su voluntad podamos entonces comenzar un nuevo tema. ¿Les parece? Voy a pedir en esa dirección. Dios Padre nuestro, en el nombre maravilloso de Jesús, yo y mis hermanos te damos gracias, Señor, por este tiempo que hemos podido aprender acerca, Señor, de esta grande y de maravillosa, Padre, salvación tan grande que nos has dado por medio de esa fe en tu Hijo Jesucristo, Señor. Te pedimos, Padre bueno, que nos conmuevas y nos ayudes, que obres con tu Espíritu Santo, Padre, y nos guíes al conocimiento, al entendimiento y a la obediencia, Señor, de tu palabra, que por medio de la Biblia te manifiestes a nosotros y a través de, Señor, tu palabra, hable, Señor, a nuestras vidas, nos des entendimiento y nos ayudes por medio del poder y la fuerza que provienen de ti, de tu Santo Espíritu, para poder obedecer, Padre Celestial. Obra con tu Espíritu Santo, Señor. También en esta hora yo y mis hermanos venimos en el nombre de Jesús de Nazaret, pidiendo, Padre nuestro, para que conforme a tu plan y a tu propósito que conoces, tú que conoces y sabes todas aquellas cosas, Señor. Tu palabra dice que no aún no está la palabra en nuestra boca y ya tú sabes de qué cosas tenemos necesidad. Te pedimos que seas tú manifestándonos ese tema que debemos estudiar y escudriñar, acerca del cual tú sabes que como iglesia tenemos necesidad. Por favor, Padre, ayúdanos, Señor. Danos, Señor, esa palabra de vida eterna, Señor. Ese tema de estudio, Señor. Y sobre todas las cosas, Señor, que seas tú trayendo, Señor, esa revelación, Señor, acerca de ese tema a nuestros corazones, a nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, Señor, a permanecer, Señor, diligentes, esforzados, Señor, en conocer y en entender y en obedecer, Señor, tu palabra, Dios mío. Te lo pedimos, Padre nuestro, y a tu gracia, a tu buena voluntad encomendamos, Señor, este tiempo y nuestras vidas, y juntos en oración con tu Hijo Jesucristo, Señor, clamamos como también Él nos enseñó. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén y amén. Bien, mis amados hermanos, entonces así quedamos. Una feliz noche, que sea el Señor Jesucristo bendiciéndolos y ayudándolos.
Y así quedamos. Entonces, será hasta la próxima con la ayuda del Señor. Chao, chao.